Chile con un pie en España y otro en Chile. Hace 6 años, el cirujano plástico más reconocido de nuestro país, Héctor Valdés, decidió partir a España junto a su esposa y sus 5 hijos para, a unos kilómetros de la capital española, crear un centro y una clínica estética. Tiene más de 16.000 cirugías realizadas y entre Chile y España dice que tiene más kilómetros que las mismas tripulaciones que hacen este viaje intercontinental. Hoy está en Chile, mantiene una consulta en nuestro país, sigue operando aquí. Vamos a hablar con él de belleza, de la cultura occidental que busca a la juventud, del sistema público y privado de salud, de la vida, de sus hijos, de su vida y de sus sueños. En esta edición de CNN Íntimo, el protagonista es el cirujano plástico Héctor Valdés. Gracias, doctor, por recibirnos en esta consulta. También, muchas gracias. Y vamos a hablar de muchas cosas. Del niño antofagastino que quería ser arquitecto y que terminó acá. Vamos a hablar de la belleza, de cuánto nos cuesta asumir el envejecimiento. Vamos a hablar de muchas cosas y por eso le quiero agradecer este tiempo con CNN Chile en este espacio que se llama CNN Íntimo. Muy bien, ahí vamos. Muy bien, doctor. Bueno, trabajas con la belleza tratando de preservar la juventud. ¿Por qué cuesta tanto aceptar que envejecemos? Bueno, la verdad es que lo primero, yo diría que trabajo con la belleza. La belleza, como bien he dicho, la verdad es que es cierto que quise ser arquitecto, pero se me sigue notando en el cuerpo. Ya creo que la belleza es un estado que efectivamente nosotros la valoramos y la apreciamos en el entorno. Ya nosotros queremos, o sea, apreciamos la belleza de un jardín, de una flor, de un ambiente, de nuestra oficina, nos gusta poner mejor. Y qué más importante y más íntimo que la propia belleza personal, individual de cada uno de nosotros. La belleza, en mi opinión, es un camino, es una actitud, y es una actitud que requiere también trabajo. La belleza no es gratuita, la belleza no nos cae como un regalo. A veces sí, algunas personas, algunos ambientes, algunos espacios, algunos paisajes, pero la belleza significa una actitud constructiva, es decir, una persona es el camino absolutamente opuesto a la dejadez, a la dejación, y que termina prácticamente una depresión. Una persona que acepta la depresión es una suerte de abandono hacia uno mismo, es decir, cuando uno ya deja de arreglarse mejor, cuando le interesa menos un poco arreglarse, vestirse, maquillarse, arreglar el pelo, comer mejor. Para mantener el camino de belleza significa preocuparte por tu alimentación, por tu pelo, por tu maquillaje, por tu actitud, por tu peso, por tu bienestar. Es decir, pero ese es un camino de esfuerzo. Por eso la belleza es un elemento y es un resultado más de voluntad, ¿ya? Y cuando la entendemos así, efectivamente la valoramos, porque efectivamente nos irradia a nosotros mismos y al resto. Y es propio de la cultura occidental, yo le llamo culto a la belleza, no sé si está bien dicho. No, cuando vives en Europa y te das cuenta que efectivamente hay una multiculturalidad que es mucho más fácil palparla que cuando estamos en Chile, que todavía vivimos una cultura occidental muy pura, principalmente en este área. En Europa te das cuenta que hay, o sea, la cultura de otras religiones aprecia muchísimo la belleza en distintas facetas, de distintas formas, pero también belleza, porque finalmente es trabajo. Ahora, la belleza es bienestar, y es cuando nuestra esperanza de vida eran 40 años de promedio hace 200 años atrás, efectivamente, aún así, se apreciaba la belleza la tenemos plasmada en toda la historia, basta ir a cualquier museo, a cualquier ruina en la cual nosotros veamos, pero cuando la tecnología y la medicina lleva al ser humano a vivir hasta los 60 años, 65, 70, y hoy día la esperanza de vida ya en Chile ya está alrededor de los 80 años, y sabemos ya genéticamente que el hombre está preparado para vivir bien,
tiene una herramienta para vivir hasta los 120 años, que es la nueva frontera, ¿ya? Es una frontera que podemos alcanzar en 50, 60, 70 años. Obviamente esto tiene que ser como una máquina que funcione, porque efectivamente, claro, no es la idea, y la cirugía plástica es una herramienta más para conseguir esto, una herramienta un poco efectivamente de la imagen de cómo nos vemos externamente, porque unas bolsas de los ojos no es un tema meramente estético. El peso genera ectropio y genera que después los párpados sean vuelta, genera dificultad de campo visual, y entonces efectivamente ya esto no es solamente un capricho estético, sino que es un bienestar asociado, como la persona que vemos que hoy día en Chile cada vez andan menos personas por la calle con bastón, porque hoy día se hace un implante de cadera, un recambio de cadera, es decir, la medicina ha pasado afortunadamente a ser la medicina de la enfermedad y de las consecuencias de una medicina paliativa. Hoy día estamos sentados en la medicina que yo hice de estudiante hace 30 años, cuando se hablaba del futuro, decía la medicina del futuro es la medicina del bienestar, de la larga vida y de disfrutar lo que tenemos. Y entonces estamos en esta medicina, en la mejor fase de esta especialidad. Héctor, ¿y hay belleza en las arrugas, por ejemplo? Bueno, hay algunos modistas, por ejemplo, que trabajan con lino que dicen la arruga es bella, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, que hay belleza también. Yo creo que hay belleza en todo. Yo creo que un rostro arrugado es curioso y es bello. Los retratamos mucho. En el fondo, porque es verdad que es como un resumen de una vida, el rostro de un pescador, ¿ya? No puede ser un rostro terso, ¿ya? El rostro de un labrador, de un paisajista, de un hombre, de un minero, ¿ya? Claro, la belleza está plasmada por lo que representa, porque ahí hay una persona dura, ruda, que ha sufrido, que ha trabajado, o sea, es su currículo. ¿Cuánto depende del éxito de una persona la belleza? También depende en parte depende del sitio al cual que corresponda. O sea, obviamente una modelo, una mujer que vive de su belleza, que es una chica que no es atractiva, o sea, tiene cero posibilidad de éxito. Una persona con un sobrepeso importante en un mundo de la moda, de la imagen, no tiene ninguna posibilidad. Ya una persona delgada y muy atractiva, pero con su rostro con las secuelas de un acné que tuvo en su juventud, les suele ser bastante más difícil encontrar trabajo. Eso lo vemos a diario. O sea, por ejemplo, Rosy de Palma fue una excepción. Absolutamente, pero ya tiene, efectivamente, es una excepción, pero es la excepción que permite, porque en eso también la propia sociedad, también tenemos, de cierta forma, en todos los ambientes, se conceden excepciones, pero es la excepción, no es el modelo de belleza en España ni en ninguna parte del mundo. ¿Y este calendario Pirelli que salió con las XL también es una excepción? Son excepciones publicitarias que permite. Hay que saber de que el sobrepeso no es un tema estético, es un tema de salud también. Bien. Y entonces, claro, las personas con sobrepeso tienen un índice de resultado digamos, de calidad y de promedio de vida 10, 12 y hasta 15 años menos que las personas que están en su peso. Entonces, claro, la belleza es salud. Ahora, ¿es un lujo la cirugía plástica, Héctor? Afortunadamente, bueno, en Chile todavía es un lujo incluso salir indemne de un cáncer, ¿ya? Desafortunadamente. Tenemos claro, entonces no podemos decir que la cirugía plástica no es un lujo. Ha bajado sus valores porque es más masiva, porque se han reducido los tiempos quirúrgicos, porque hay cirugías que ahora se pueden hacer de forma ambulatoria, porque la capacidad adquisitiva de edad media de la familia chilena se ha incrementado en los últimos 20 años de forma importante, pero bueno, sigue siendo una opción un poco excepcional que repercute en el presupuesto familiar, tanto como efectivamente como tener un contratiempo médico, porque en Chile desafortunadamente tenemos un sistema de salud ineficiente porque
quienes primero, quienes no tienen una salud privada consideran que la salud pública es deficiente, y lo es en comparación con el estándar de países, ya no diría más ricos, sino que países que lo han entendido esto mejor. Está mejorando afortunadamente, pero estamos lejos. Y quienes tienen la medicina privada, ya que creen que tienen una medicina mejor, la verdad es que la medicina en Chile es una medicina egoísta, es una medicina comercial, en la cual es un sistema insoportable en un país desarrollado, en cualquier país europeo, donde una persona literalmente sea abandonada por el sistema porque tiene una enfermedad cara, etcétera. Entonces las personas se tienen que llenar de seguros privados, catastróficos, lo que sea. Es un sistema muy poco solidario y es un tema pendiente en este país para que alguna vez esto tenga el cambio que se merece para todos. En España la salud es pública, en muchos países de Europa la salud es pública, sí. La mayoría. Chile tiene este sistema público-privado con el tema de las ISAPRES. ¿Qué te pasa a ti con las ISAPRES? Que es un sistema que no me gusta, lo encuentro muy injusto. Creo que la gente que considera que tiene un ISAPRE, la verdad es que es un grupo importante de mis pacientes, efectivamente, se encuentra con unas desagradables sorpresas justamente al momento de tener una patología importante. En Europa en general, el fondo, o sea, no puede ser que las personas que de mejores rentas justo dediquen su renta a lo privado, ¿ya? Cuando esa renta debería ir al fondo común. Todos deberíamos aportar al fondo común, porque las personas que se consideran con mejor situación económica, un día el infarto, ¿ya? O el accidente automovilístico, ya no está ahí la clínica del sector oriente de Chile, ya instalada en Futrono o en la carretera entre Antofagasta y Iquique, y entonces tienes que ir al sistema público, ya, y entonces tenemos un sistema absolutamente carente, todavía muy ineficiente y pobre, con pocos recursos. Todos los recursos deberían ir, todos, las rentas altas, al fondo común, y con eso el Estado tendría una mucho mejor calidad de cobertura. Y la persona acaudalada que quiere un sistema mejor, tendría que tener un seguro independiente, es decir, hacer el esfuerzo de uno, porque son rentas que lo permiten, de tener además un pago aparte por un seguro como pasa en los países de Europa. Una salud pública excepcional, aportada también por las rentas altas, y el que quiere ese lujo, ya, mis hijos en Europa van y yo voy al sistema público, es espectacular, o sea, la sala de espera, sin estos cuadros y esta escultura, pero es prácticamente como mi consulta. No hay espera, un ambiente amplio, te dan cita por teléfono, llegas allá, te están esperando, no hay nunca una fila. Pero el chileno no quiere pagar, o sea, no quiere pagar más y pagar por un seguro, no quiere pagar más impuestos, no le gusta este sistema de repartición. Porque tenemos un poco un concepto algo perverso en el cual, como desconfiamos de lo que nos da el Estado, queremos tratar de hacerlo privado, pero cuando hay privado, hay otro privado que también para manejarte esto, él quiere una parte, y yo considero que los medicamentos, afortunadamente, se están tomando medidas en este país con las farmacias populares, porque el costo de los medicamentos en este país es escandaloso. Ya cuando tú ¿Hay comparación cuando tú compras algo acá y en España? Absolutamente. Por ejemplo, tú compras un antibiótico ya en Europa, en España en particular donde vivo, y te puede costar la cuarta parte de lo que pagas en Chile. Ya, o sea, yo al principio claro, hay cosas que compras como médico, te autorreceta muchas veces con un tema, una infección, algún detalle, un antiinflamatorio, y porque si vas al sistema público en España, el médico te extiende la receta, tú vas a la farmacia y en la farmacia privada te entregan el medicamento gratis. Ya, le sacan un recorte que trae, se lo pegan y eso se lo cobran al Estado. O sea, no pagas ni la medicina. Trataron de poner, porque efectivamente igual hay como un cierto abuso, la gente a veces va por cualquier dolor al médico público, por una jaqueca o algo, entonces hay gente que no utiliza todas las cajas de medicamentos y en las casas hay mucha medicación caducada, vencida y que no se ha aprovechado bien. Entonces trataron de ponerle la cuota de que por cada receta había que poner €1, es decir, 750 pesos.
fue el escándalo nacional y una medida que tuvieron que retractarse de ella. ¿Y por qué aquí en Chile cuesta 4 veces más? Porque hay monopolios. ¿Por qué monopolios? O sea, aquí no hay la competencia que creemos que puede haber. O sea, Chile es un país de monopolios. Chile es un país, o sea, lo hemos visto recién con la colusión, hasta en el papel higiénico, en los papeles tissue y en todo. O sea, es decir, aquí hay una clase, hay un grupo empresarial muy destacable, ya, pero que ha jugado con unas reglas que no podemos decir, o sea, que está claro con unas reglas absolutamente ventajosas, ya, en la cual también, claro, teniendo este poder, es muy fácil, efectivamente, digamos, aumentar el precio de los productos. O sea, si tú compras, o sea, yo he comprado ya palta chilena, ya en un supermercado en Inglaterra, al mismo precio o $0.50 más barato que lo encuentro en el supermercado en Chile. ¿Ya? Es decir, ¿a cuánto exportan? ¿Ya? ¿A cuánto están dispuestos a exportar, a recibir por un producto chileno en el extranjero, ya? Y que no tienen la solidaridad para aplicar esa tarifa en Chile y traspasársela a la gente. Uh-huh. Entonces, esto en España, por ejemplo, está prohibido tener cadenas de farmacias. No existe. Ya la farmacia tiene que se asigna a una persona, a un farmacéutico, que es el dueño de su farmacia. Es más, le reservan un área de una población, no se puede poner una farmacia enfrente. ¿Ya? Y entonces, con esto hay, a lo mejor en España podrán haber 30.000 farmacias en toda España, o 50.000, y son 50.000 personas que hicieron una carrera universitaria, que son de clase media, que viven bien, que pueden educar a sus hijos, que tienen un buen pasar y que tienen su propio negocio, su farmacia, solo una. Aquí, claro, siempre hay gente con mucha habilidad comercial y que al estar permitido el sistema que tenemos, aquí finalmente los tiburones van comiendo al menos hábil, al más pequeño, y terminamos con 4 familias dueñas de todas las farmacias de Chile. ¿Ya? Y entonces finalmente y eso tiene un resultado, y el resultado definitivamente va en contra de todos los chilenos. Héctor, tenemos que hacer una pausa. Además, bueno, vamos a seguir hablando de esto porque muchas de estas personas también son tus pacientes, de las personas que se han enriquecido de esta manera en este país. Pero no solamente vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar aquí en CNN Íntimo de este niño antofagastino que quería ser arquitecto, que terminó siendo médico, porque la señora Rosalba Peñalillo, que es su mamá, le recomendó que así fuera y él se convenció y finalmente le gustó y terminó en esto. Más que me recomendó, ¿no? Más que yo le dije solamente. Así que hacemos una pausa aquí en CNN Íntimo y ya regresamos. Estamos con Héctor Valdés, cirujano plástico. Héctor, seguimos después de unos comerciales. Esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos con el doctor Héctor Valdés, reconocido cirujano plástico no solamente en Chile, sino que en España, donde tiene su clínica y donde van muchísimos europeos a operarse con las manos reconocidas ya también de Héctor. Héctor, yo te preguntaba, estábamos hablando en el segmento anterior de lo desigual que es Chile y del sistema de las ISAPRES y del sistema de los que usamos las ISAPRES. La cantidad de tus pacientes proviene de ese grupo. ¿Conversan? ¿Qué les dices tú? Sí, nos toca hablar, la verdad que colateralmente, por ejemplo, con algunas pacientes respecto a esto, porque muchos pacientes intentan, en la medida posible, que pagan un seguro caro,
a veces, por ejemplo, corregir una nariz que está respirando un poco mal, en la cual ya comienza la dificultad que la ISAPRE no quiere en muchos casos cubrir, por ejemplo, una reparación de un tabique, porque hay que justificarla tremendamente, o porque tratan de deducir de que efectivamente podría ser una cirugía estética cuando está documentado que hay una obstrucción respiratoria, o, por ejemplo, las reconstrucciones de mama y en cirugías a veces un poco secuelas de un cáncer mamario o un cáncer en alguna otra zona, carcinomas de piel. Entonces, estamos en esa frontera que la ISAPRE hace, tiene un sistema, ya que uno no encuentra el rostro, no encuentra al propietario ni el accionista del ISAPRE. Ya uno encuentra, la paciente se encuentra con una secretaria, ya que es como llamar a cualquier empresa, la oficina de reclamos, que es una persona que la pobre llega desgastada en la noche, recibiendo que a veces hasta la pobre hasta la insulta, y es un simple funcionario, no decide nada, y entonces hay un muro infranqueable con el cual la gente no puede hablar. Y entonces, y en este muro justamente es la restricción un poco, topes, límites, etcétera. Entonces, lo ves y ves personas que efectivamente han tenido un cáncer mamario y que simplemente ya de cobertura no tiene nada de nada porque el plan que tenía a la señora la expulsaron literalmente a la ISAPRE. Entonces, de eso es un poco lo que hablamos. Aquí, efectivamente, es un sistema que creemos que es bueno y que la gente que está en un sistema piensa que es un sistema lo mejor que hay en Chile, pero que es un sistema que está lejos de ser un sistema bueno y que hay que mejorarlo de forma radical y que aquí en este país, desafortunadamente, ningún gobierno, ni de izquierda, porque lo hemos tenido y muchos, ni de derechas, ya ha sido capaz de ordenarlo como corresponde, y el sistema de salud en Chile es definitivamente, es absolutamente injusto. Ahora, Héctor, lo hablábamos también en el espacio de los comerciales de la pausa, que si hay algún aspecto donde se nota más la desigualdad puede ser en el tema de la belleza y de la cirugía plástica. ¿Cómo lo combates tú? Porque dentro de tu sitio en España yo vi que hay un segmento que se llama un sitio Belleza Solidaria. Y recuerdo que acá, mientras tú residías acá, había una fundación que se dedicaba a operar a personas que no tenían los recursos. Sí. Sí, eso lo mantenemos. ¿Por qué lo quisiste mantener? ¿Por qué lo quisiste hacer? Mira, ¿Y a quiénes beneficia? Lo hago por solidaridad, porque la verdad es que, bueno, he tenido la suerte de llegar a donde estoy y fíjate que finalmente la cirugía plástica tiene una ventaja, y eso yo lo aprendí en Brasil. En Brasil, donde me formé, la verdad es que siendo un país pobre como es, la verdad es que en Brasil la cirugía estética es gratuita, ¿ya? Y operamos miles de pacientes y por eso un poco la gran escuela brasileña, porque hoy día es el único país del mundo con la cirugía estética abiertamente gratuita. También es Cuba, pero la verdad es que la calidad es muchísimo menor. Brasil tiene una escuela reconocida en toda Latinoamérica y poco reconocida incluso en Europa, pero y la verdad es que tiene grandes nombres, grandes especialistas. Y ellos efectivamente, ¿por qué lo han hecho? Bueno, porque para ellos el físico, hace 30 años, ya es importante como salud mental. Cuando tú vas a una playa brasileña y te das cuenta que son decenas de miles de personas, es un hormiguero en Río de Janeiro, por ejemplo, que desde todas las playas, desde Flamenco, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Barra-de-Tijuca, ahí hay un fin de semana, a lo mejor hay 500.000 de personas, ¿ya? Te das cuenta que ese periodo de playa no es el mes de vacaciones, porque por su clima eso son medio año completo, o 7 u 8 meses incluso. Aprendes de que en la playa brasileña, la playa representa un punto de encuentro más que eso, es un punto de encuentro social y también laboral. Es decir, se cierra, o sea, la gente en este mar se encuentra, entonces la gente toma un punto de referencia, un edificio enfrente, un número, entonces los grupos de personas se constituyen en referencias respecto, no es que tú vayas un día a un sitio u otro, vas siempre al mismo sitio y se van haciendo amigos de ese sitio, se invitan a participar personas conocidas a ese sitio, etcétera. Y entonces las personas que van llegando a este círculo llegan con su ropa y su ropa es lo que tiene, porque nadie va ni siquiera con una camiseta, vas prácticamente desnudo con la mujer con un traje de baño que es un triángulo mínimo para tapar básicamente la areola y los hombres con zunga. Y entonces, claro, es tu ropa, es tu traje, es tu frac. Y entonces te das cuenta que, claro, vas con la imagen de quién eres tú, si es una persona descuidada. O sea, el rollito chileno significa ahí
significa disgusto, falta de preparación personal. Aquí nos preparamos, nos ponemos una buena camisa, bien planchada, nos ponemos nuestro traje, nuestra chaqueta. Pero se cubre lo que hay claro, debajo de la camisa. el traje ahí eres tú. Y entonces tienes que dar una buena imagen y una buena impresión de que eres una persona preocupada, ¿ya? Y que te trabajas. Y entonces por eso es parte de la sociedad. Entonces en esta sociedad, donde se hacen negocios en la playa, se hacen negocios, y se planifican libros, se planifica la vida laboral también. El Estado brasileño, la cirugía estética en sus hospitales es gratuita, y la verdad es que te das cuenta que el componente tan íntimo como es tu físico, que después también lo tienes en casa, lo tienes contigo mismo, lo tienes frente al espejo, lo tienes en la esfera sexual, en la esfera afectiva, es tremendamente importante, es sentirte plenamente bien, y que hay personas hombres y mujeres que les acompleja, o sea, que no tienen ni siquiera una buena relación afectiva, íntima, de pareja, porque tienen un complejo con un busto muy caído por un embarazo, por un rollito que está feo. Y entonces tienen derecho todas las personas, hombres y mujeres, de cualquier condición social. Esto no es un capricho de gente rica. Y entonces, y por otra parte tenemos la ventaja que esto no requiere grande infraestructura, como es, por ejemplo, solucionar un problema cardiológico a la persona. Necesita unos centros con UTIs, con UCI, con una tecnología muy grande. ¿Y tú en Brasil descubriste que te gustaba la cirugía estética y que finalmente esto de no haber sido arquitecto lo pudiste suplir por ese lado con la estética que daba esta posibilidad? Sí, fue un descubrimiento, digamos, ya casi desesperado, con el cual efectivamente terminé, afortunadamente, mezclando el diseño, que es lo que me gusta, con la medicina que había estudiado. Pero terminando y redondeando el tema de lo que apoyamos a las personas aquí en Chile, entonces finalmente necesitas poca infraestructura, necesitas un quirófano sin una gran aparatología y manos y tiempo para trabajar. Entonces yo le puedo regalar mi tiempo a todas las personas que me parezca, y eso es un poco lo que hacemos. Y en Brasil efectivamente descubrí que en esta especialidad que efectivamente se juntan mi pasión, el diseño, la arquitectura, con el diseño que uno en el fondo hace de una persona, porque cada persona, no hay una belleza individual. La belleza, la gracia, no es copiar un modelo. Yo tengo colegas en todo el mundo que efectivamente sabes muy bien que lo operó, porque la nariz es siempre la misma, parece que se aprendieron una técnica, ¿ya? Y lo mismo con los ojos, con la cara, con la forma del mentón, o con la forma del busto. Situación que la encuentro, la verdad, en algunas personas puede sentar muy bien, en algunas otras personas el resultado es terrible, ¿me entiendes? Y entonces la gracia de esto es poder tener un poco entre la habilidad, la suerte, que es lo que me ha pasado a mí. La verdad es que yo me manejo, me paseo con centenares de opciones técnicas para cada rincón, y entonces la verdad es que cada nariz mía es distinta. ¿Y encontraste el nicho y el foco en lo que querías hacer después de que tu mamá, tú dices, más que me recomendó? Ella quería tener un doctor en la familia, ¿no es cierto? Ella quería tener un médico y bueno, y lo consiguió. ¿Tú vienes de una familia de clase media? Absolutamente. Clase media de mucho esfuerzo, y eso es lo que eso ha sido el empuje, ese es el motor que tengo detrás de mí, de ver a mi padre y a mi madre trabajando desde que yo era pequeño. Yo recuerdo a mi madre con 3 años de edad, que yo tendría, o 2 y medio, en un negocio pequeñito que tenía en esa época, que era una pequeña tienda de dulces, de chocolates, etcétera, de galletas, que en esa época venían ya no en paquetes, y esto evolucionó mucho, estamos hablando de muchos años atrás, venían unas cajas grandes, se compraban en una bolsita de papel por gramos, se pesaban con una puruña, las caritas de oblea, las de vino, etcétera. Y de esa época todo venía a granel prácticamente, con unos frascos preciosos de alguna confitería antigua que todavía puede quedar en Chile, excepcionalmente, donde grandes frascos se ponían ahí, entonces impresionaba mucho el color, era muy bonito esto. Y mi madre, al final del día, recuerdo algo que no sé por qué me llamó tanto la atención siendo pequeño, pero me impactó el trabajo. Y yo veía una artesa, una batea, un trastero de este negocio, ya de madera, de estos que si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, que estaba esa madera mojada, que era resbalosa porque estaba impregnada de jabón, ya, una escobilla de estas de cerda,
de cerda natural, y mi madre lavaba la ropa en esa artesa a mano, ¿ya? Y eso que vi, eso y todo lo que hay detrás, que vi mientras era estudiante y fui creciendo, ese trabajo, ya, de ver un papá y una mamá dura, peleona, sacándose adelante ella misma y a sus hijos y a su familia, ese espíritu, eso lo tengo tan impregnado y es lo que me mueve. ¿Y ellos han podido disfrutar de tu éxito? ¿Están vivos? Están vivos, sí. Afortunadamente acabo de venir de su celebración de sus 80 años y la verdad que fueron maravillosos. ¿Y tú la posibilidad de devolverles a ellos este trabajo con este éxito que tienes, qué significa para ti? La verdad que significa, bueno, el orgullo de cada hijo. De hecho, mi trabajo y mi resultado es un homenaje a ellos. ¿Esa sensibilidad de trabajar también por la gente que no tiene esos recursos viene de ahí? Sí, posiblemente sea también una actitud, porque las personas, todas las personas tienen sueños, ¿ya? Y los sueños corresponden a todos, a la riqueza y a la pobreza, y todas las personas tienen que tener confort y estética, y entonces, y la verdad es que la salud, la belleza, el bienestar, esos son parámetros ya que además que en Europa no se plantea ya, y voy a dar un ejemplo más de lo mal que vivimos en cierta parte los chilenos a veces acomodados. Voy a poner un solo ejemplo claro. En Europa, donde el Estado tiene importancia y decide cosas, aquí estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de forma individual. Entonces, tú vas a cualquier barrio, casi pobre, y te encuentras que con edificios como aquí tenemos también, edificios que los clásicos que ves entre Santiago y el aeropuerto, esos bloques de 4 pisos, etcétera, que también hay donde vive el jardinero, bien, pero abajo de estos edificios ves una infraestructura, ves jardines, ves parques, los niños bajan a andar en bicicleta, tienen una instalación deportiva que hace que esos niños sean sanos, que practiquen deporte. España es siendo un país, bueno, que es la 10ª economía del mundo, ya fue la 8ª, en la cual efectivamente, pero ves, deportistas españoles triunfan por la infraestructura. En todo el mundo son líderes en tenis, en golf, en motociclismo, en bicicleta, en todo, en fútbol, porque desde pequeños tienen estructura que ha puesto el Estado para que todos sus habitantes hagan deporte. Aquí te vas a un muy buen barrio, te vas al barrio tal vez más caro de Chile, te vas a la dehesa. Y la dehesa, eso se ha transformado en un urbanismo salvaje, ya que con lo que cuesta el metro cuadrado, ya nadie quiere gastar ya un espacio para poner una cancha de fútbol o un parque para ir a andar en bicicleta. Y los niños de la gente más rica de Chile no tienen dónde ir, un parque decente cerca de casa, que eso en Europa lo tienen enfrente de cada cuadra. Y entonces eso es un poco, finalmente nos hemos transformado, hemos llevado esto a un capitalismo salvaje, que está bien la iniciativa privada. Yo ejercito mucha iniciativa privada, pero necesitamos un ordenamiento ya inteligente, eso sí, ya valioso por gente capaz. Y esta gente capaz, que yo soy un gran defensor de que la gente que nos dirija sea de élite y que un arquitecto de una municipalidad gane 5, 8 o 10 millones de pesos que tiene que ganarlo, porque tiene que pelearse con los codos para dirigir el urbanismo de una comuna. Y así sucesivamente. O sea, cuando tengamos eso y sepamos que lo público es muy valioso, como se pelea la gente en Europa. En Europa, estar en el sistema público es un prestigio y un privilegio, ¿ya? Y entran los mejores. Héctor, tenemos que hacer una pausa. No hemos hablado nada de cirugía estética. No sé cuáles son las que más se hacen, no sé cómo ha evolucionado la cirugía estética. Así que de todo eso vamos a hablar. Al regreso vamos a hacer una pausa. Esto es CNN Íntimo, ya volvemos.
Esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos con el doctor Héctor Valdés, cirujano plástico. Estamos en su consulta aquí en Santiago porque, como les contábamos, mantiene un pie en Madrid, otro pie en Santiago y aquí es el pie en Santiago. Héctor, vamos a hablar ahora de cirugía plástica que no hemos hablado casi nada. Bueno, hablemos algo. Respecto a lo que se está haciendo ahora y lo que se hace cada vez más, las mujeres y los hombres, porque los hombres ya están aumentando, se atreven más, incluso ya no es ni un pudor decir un hombre que se sometió a una cirugía. ¿Qué es lo que se hace más cada uno y qué es lo que tiene más éxito? Bueno, la verdad es que la cirugía plástica efectivamente ha tenido una transición en la cual hay que recordar que la cirugía estética propiamente tal, el boom viene de Estados Unidos, viene de Norteamérica y viene hace ya unos 60 años con el boom del cine. Fue en el cine que, las actrices de Hollywood, y por eso ahí en la zona de Los Ángeles hubo un enorme desarrollo de la cirugía estética y fueron, entre otras cosas, los que inventaron una solución para estas mujeres un poquito más planas, porque al hombre y a la mujer americana le gusta el busto más bien grande, ¿ya? Eso también tiene que ver mucho con la cultura, ¿ya? De los países. En Brasil es todo lo contrario, es el busto muy pequeño, es la cirugía en Brasil, la cirugía más demandada es reducir el busto y dejarlos muy pequeñitos para que apenas quepan estos triangulitos que usan arriba de traje de baño. Y un busto pequeño y firme. En Estados Unidos lo opuesto vemos con los íconos de belleza, Marilyn Monroe, Dolly Parton, ellos caminan en esa otra dirección. Sorprendentemente, la estética efectivamente varía según el clima, el desarrollo de un país, el entorno social, los íconos de belleza de un sitio, etcétera. Y entonces en Norteamérica incluso antes se ponían algunos materiales sintéticos, como todavía se sigue haciendo, en una mala práctica, con más pobreza en algunos países latinoamericanos, donde se ha inyectado silicona líquida, suelta, industrial, ya en el busto de muchas mujeres humildes, ya en muchísimos, miles de casos en Brasil, en Argentina y en algunos otros países latinoamericanos, y otro material que es el metacrilato, que es un material económico, ya para otro uso y que se está usando en estética, con complicaciones gravísimas en muchísimos casos en el mediano y largo plazo, no instantáneo, en años. ¿Y cómo se da cuenta una mujer que le están poniendo algo que no debería? ¿Perdón? ¿Cómo se da cuenta una mujer que le van a poner algo que no debería? Yo creo ¿Debería que también las preguntar, personas tienen que tener también un poco de autocrítica. Yo tengo pacientes que a veces por buscar lo económico han ido, para no crear un problema diplomático, no decir doctor, que está un poco en boga, han ido a países fronterizos de toda nuestra frontera a buscar economía al norte y al este. Y entonces una paciente, por ejemplo, dice, doctor, viene con un enorme problema y me dice, bien, vamos a tratar de resolverlo, un busto muy deformado, durísimo, con una contractura, con un dolor, etcétera, le han impuesto un implante mamario, entonces vamos a ver la forma de resolverlo. Entonces veo que es una persona más humilde, humilde por supuesto, y le digo, tráeme los exámenes de lo que te has hecho. Entonces, ¿cuánto has pagado? He pagado el equivalente a $1,000 o 600,000 pesos. Es que la verdad es que en Chile un implante mamario, solo el implante cuesta eso, solo el implante. Entonces, ¿qué te han hecho? ¿En qué condiciones te has operado? Entonces, bien, veo que no tiene mucho dinero, entonces le digo, tráeme los exámenes que te han hecho, para que por lo menos te ahorres los exámenes para no perder. No, es que no me hicieron ninguno. Entonces, también tenemos que tener un poco de crítica, un poco dónde estamos entrando para cualquier cosa, para comprar un alimento, o a la tienda donde compro, no sé, donde compro el pan, como lo veo, claro. Que sea un sitio limpio, pulcro, que yo lleve un gorro, que vea limpieza en el suelo. Entonces, en general, a veces, sorprendentemente, con las cosas más esenciales, ya que somos nosotros mismos, un tema sanitario, de salud, de enfermedad, de vida, a veces somos tan egoístas con nosotros mismos. ¿Y la mujer lo que más se hace es el seno? Entonces, la mujer efectivamente lo que más hace, porque está muy asociado al desgaste, ya que lamentablemente, secundaria a la maternidad y la lactancia, sufre ya, y que claro, en algunos casos lo altera y en algunos casos es sencillamente catastrófico. ¿Qué pasa con la liposucción? La liposucción es una técnica que se inventó hace 30 años, del cual me pregunté hace un momento, que soy testigo fiel, porque en esa época de Brasil, que hablábamos que Brasil era el cuerpo, la piel es tu imagen y es tu traje,
no me quedó más remedio que hacerme una liposucción de la cual doy fe. Efectivamente han pasado 30 años y la sigo manteniendo perfecta. Una liposucción es la remoción ya absoluta y total. Sacas las células grasas que hay debajo de una zona determinada. La que sea, ya, cintura, abdomen, cadera, muslo. Hay muchas mujeres en Chile que tienen talla distinta, que a veces tienen una talla determinada de la cintura hacia arriba y una talla más, o a veces dos de la cintura hacia abajo. Entonces hay una desproporción que les complica hasta con la ropa, para escogerla, para ponerse un traje, no encuentran nunca nada, eso es un disconfort, y eso se corrige como por ejemplo en los hombres, que cada vez más aumenta, la liposucción, que es algo tremendamente sencillo, por ejemplo del busto, porque en los hombres también tenemos tejido adiposo y que a partir de cierta edad se desarrolla en demasía. Y entonces la liposucción en hombres, en la zona del busto, por ejemplo, en la zona de la cintura y papada, ha aumentado de una forma exponencial en Chile porque ya no solo la mujer, sino que los hombres también buscan efectivamente esa forma de tener bienestar al respecto. Y porque por otra parte la mujer chilena se ha hecho más exigente, ya no solo con ella, antes éramos una sociedad, seguimos siendo machistas, pero éramos más, ¿ya? Entonces, los hombres nos permitíamos más licencias, comíamos más, un aperitivo, un traguito con los amigos, ¿ya? Y exigíamos de la mujer perfecta, y entonces la mujer sufría, hacía gimnasia, se cuida, hace régimen, y el hombre comía todo. Y nosotros éramos el gordi, ¿no? ¿Ya? El gordi o mi chanchito, ¿ya? Y entonces es una actitud un poco muy cómoda para nosotros, pero hoy día vemos, desde que apareció, yo creo, vamos a hacer una pequeña publicidad, desde que apareció la ropa de interior Calvin Klein, con unos modelos, ya con una ropa interior, ya en todos los medios, prensa, publicidad callejera, que al principio era un poco chocante, pero ves un poco ya un hombre que se ha trabajado marcado con actividad física, con deporte. Bueno, cuando Alexis Sánchez celebra y se levanta la polera, no es por nada. Y que la mujer también le gusta ver a su lado, o sea, no solo a los hombres les gusta ver una mujer bonita, atractiva y cuidada, sino que a la mujer también le está gustando. Nos damos cuenta que el hombre en Chile empieza a cuidarse más y ya ves un aumento del deporte, cosa beneficiosísima en Chile, ya ves al hombre más preocupado del gimnasio, de la actividad física, el deporte de fin de semana, de su régimen, de su dieta, de que va a vivir más años y por supuesto cuando esto aún no consigue solucionar algún detalle, efectivamente de acceder a esta técnica que es como arreglarse un diente, pausa el diente, si hay una grasa inapropiada en el sitio, digamos, inapropiado, también resolverlo. Cirugías de frontera, Héctor. Tú nos contabas que acabas de hacer una operación de cambio de sexo facial, de un hombre a mujer. ¿Cuánto se está pidiendo eso no solamente aquí en Chile, sino que en Europa? Claro. ¿Y cuán difícil puede ser eso? No se estaba pidiendo, pero es una necesidad dentro de un grupo de personas que efectivamente lo pasan muy mal socialmente, porque tienen todas las definiciones, personas que ya están asistidas por psicólogos, por psiquiatras, por terapeutas, por todo el mundo, pero que tienen una imagen que no les corresponde, y entonces ellos efectivamente, esta es una nueva frontera que ya se está haciendo por un par de grupos específicamente en Europa, y hemos tomado el relevo para hacerlo en Chile. Tenemos perfectamente lo que no se había hecho, era juntar todo de una vez, porque nosotros hemos hecho miles de estas cirugías de correcciones en las cuales podemos coger a un físico masculino, tosco como es, ya, que tenemos un arco frontal mucho más marcado, ese arco tenemos que suavizarlo y dejarlo más femenino. Se hace una fractura importante en toda la zona frontal, se retira esa placa, se lima, se rebaja y se vuelve a poner encima y se aplica un par de tornillos para poder fijarlo. Hacemos una rinoplastia que normalmente es más potente en hombres que en el físico femenino. Corregimos, sacamos todo lo que pueda haber de exceso, hacemos el arco de la glabela, rebajamos la nariz de forma importante, pero no es una rinoplastia en un hombre, es una nariz de un hombre para que sea ahora de mujer, con lo cual va más rebajada, va más pequeña. Rebajamos el arco del maxilar inferior, que en el hombre es más marcado, es más anguloso, lo suavizamos, le quitamos altura, distancia, lo impactamos en esta zona, hacemos una fractura de toda la base y vemos si además necesitamos poner un poco de pómulos, levantamos un poco el arco los hombres solemos tener esto un poco más bajo, más cerrado en el lateral, la mujer lo tiene normalmente un poquito más abierta esta distancia entre la pestaña y la ceja, damos más esa altura. ¿Y eso se logró hacer todo de una vez? En un solo tiempo quirúrgico. Ayer hicimos,
hicimos el primer caso en Chile, o sea, hicimos 2 casos, la verdad, y ya hemos puesto a Chile también al mismo nivel como tiene que estar la cirugía plástica chilena, al mismo nivel de vanguardia de los países de Europa. Un pie en España, un pie en Chile. ¿Dónde te vas a quedar? No me pongas tan difícil. Yo creo que, bueno, me encantaría jubilarme en Chile, ya es el sitio, pero obviamente por ahora estoy encantado porque vivo en 2. Entonces, disfruto lo mejor de los 2 mundos. Aquí vengo, disfruto mis erizos, disfruto de la cocina chilena, de mi pastel de choclo, de la cercanía, de esa forma más latina que tenemos de relacionarnos con las personas, que Europa es un poquillo más fría, las relaciones son un poco más distintas, ¿no? Tenemos grandes cosas muy positivas que tenemos que optimizar y saberlas llevar mejor. Y en Europa, bueno, el hecho de la competitividad de Europa que te obliga la innovación. Europa es, bueno, y Estados Unidos, un país desarrollado, es la innovación, es salir más allá, es cruzar las fronteras, no quedarte quieto en lo que haces bien, sino que ir a por más, siempre querer un poco más, dónde puedes llegar. Hay una competencia universitaria, industrial, en siempre optimizar todo. No te conformas con que un foco determinado te resulte, no, quieres saber si lo puedes hacer más pequeño, más liviano, más ágil, más transportable. Todo va así. Y en cirugía también y en todo el entorno. Entonces, el poder compartir esto, efectivamente, me ha permitido poder aportar, como por ejemplo ahora, en el caso de la feminización, cirugías de vanguardia, las últimas técnicas, efectivamente poder poner a Chile en mi especialidad y en mi actividad a nivel de los mejores centros del mundo. Ahora, Country Clinic en Chile, ¿ese es un proyecto que se va a realizar? Eso, espero que sí. Es un proyecto que está ahí, listo, hasta con dibujos hechos, con terreno tratado, con lugar, con bastante avanzado. Detenido por algunas circunstancias un poco puntuales, coyunturales, como un proyecto que también tengo casualmente en el norte de África, en Marruecos, un proyecto muy peculiar, pero bueno, lo importante es tener ideas y tener proyectos, ¿ya? Y buscar las condiciones, ya todos tenemos a lo mejor un proyecto de tener, una casa en la playa, pero bien, ya estás esperando el momento de construirla, esperando un momento que las situaciones se den, ¿ya? O de tener más hijos, ya todo eso va a depender un poco de tranquilidad familiar, de que tengas una estupenda relación con tu pareja. Yo tendría muchísimos más todavía, efectivamente, ¿ya? Tengo 5, siempre dije que quisiera tener 10. De eso es una cosa que me encanta de la familia chilena, este clan, ya admiro. Pero ustedes quisieron eso, porque ustedes adoptaron a los niños. ¿Por qué quisieron hacer eso? Bueno, primero porque me encantan las familias grandes. Segundo, ha sido mis gracias a Dios por lo que me ha dado. Yo un día, había ya tenido mucho éxito en esta vez, ya hace muchos años. Yo creo que tuve una carrera meteórica, me siento premiado por la habilidad que tengo, por el éxito que tuve en Brasil cuando me formé. Y la vez que construí mi casa, diseñé mi casa, tengo un jardín precioso, enorme, que yo hice el paisajismo de esa propiedad, yo ayudé a plantarlo. Y de repente veo esto y sentía que tenía todo lo que podía tener, ¿ya? Y todavía era un hombre egoísta porque la verdad es que ni pensaba en un niño, la verdad es que un ruido, un chillido, un niño en el avión era una molestia. Ahora me encanta oírlos. Y entonces, de repente te cambia todo y dices, la verdad, siempre por suerte he tenido esa voluntad de dar gracias. O sea, me siento un privilegiado, ¿ya? Y entonces ahí surge de repente espontáneamente la idea de que quería tener hijos, y nada mejor ya que dedicárselo a niños que ya habían llegado ya a este planeta, ya sin pedirlo, y quería hacer lo mejor por ellos. Y esa fue la motivación mía de esta situación. ¿Contento, Héctor? Muy contento, muy feliz. Todos tenemos nuestros desafíos, nuestros problemas. Ayer una cirugía, ¿qué te queda por hacer? Siempre hay un riesgo de complicación. Una de las cirugías ayer me sangró muchísimo. Bien, pero es parte del trabajo de cada uno. O sea, siempre cada día es un desafío. O sea, yo no puedo. Y siempre se va corriendo la frontera. ¿Dónde está la frontera hoy en cirugía estética? La frontera. Bueno, la frontera todavía falta mucho en lo masivo, es en conseguir que la cirugía no se le note nunca a nadie, pero que sea un tema universal, que la cirugía sea tan natural, ya, para que lleguemos
así como dice la genética que tenemos a 120 años, teniendo no un físico de 40, pero sino que una estructura completa, o sea, una cabeza sin Alzheimer, claro, o sea, es mucha la frontera, o sea, es llegar a ciudadanos de 120 años, ya activos, ya lúcidos, sin incompetencias orgánicas o físicas, y efectivamente haciendo el deporte, ya ahora con las células madre, reemplazando, o sea, corrigiendo el cartílago, digamos, articular cuando falla, o sea, regenerando nuestros tejidos para que nuestra vida sea un paseo, ya, de dignidad, de enriquecimiento, y que con 70, 80 años las personas no sean la tercera o la cuarta edad que no se toma en cuenta, sino que llevar esa sabiduría a una etapa donde la gente de 100 años aporte con la experiencia que tiene y sean personas no de tercera o cuarta edad en un sitio de cuidados de mayores, sino que sea una sociedad donde los mayores aporten, no porque necesiten ayuda, sino que todo lo contrario, porque ayuden a las nuevas generaciones. Yo creo que la medicina actual va a conseguir eso, que el grupo de personas entre 80 a 110 años sean los futuros sabios del planeta. Héctor Valdés, muchísimas gracias por habernos dado tu tiempo aquí en Chile, tu escaso tiempo, que vienes todos los meses, pero sabemos que siempre la agenda está llenísima de aquí a muchísimos meses más, así que te queremos agradecer este espacio, habernos recibido en tu casa aquí en Chile, que es esta consulta enorme, preciosa. Así que gracias por compartir tu secreto, entre comillas, tu pensamiento, tus sueños también. Gracias, Héctor. Y a ustedes también, a ti especialmente, Matilde, gracias. Bueno, y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo junto a Héctor Valdés. Lo conocimos más de lo que piensa, no solamente de cirugía o de estética o de belleza. Así que muchísimas gracias y nos vemos como siempre dentro de 7 días aquí en CNN Íntimo.